Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Bueno, Buenas tardes. bueno, como veo que somos poquitos en sala, entonces pues igualmente voy a llevar a cabo la clase para que pues que quede registrada para los compañeros que no pudieron conectarse o que de pronto están un poco retrasados. Bueno, como les mencionaba el día de ayer, dentro de la información que les envié, que su compañero pues muy amablemente me hizo el favor de pasarles, ¿sí? Está una herramienta que nos ayuda para el diseño de, bueno, para el empleo de geosintéticos en pavimentos, ¿sí? En este sentido, pues antes de iniciar como tal con el diseño con el empleo de esta herramienta y pues con el diseño como tal de estos pavimentos, quisiera pues darles de una manera pues un poco breve por el tiempo algunas indicaciones, ¿sí? Sobre pues el uso de geosintéticos en pavimentos. Bueno, entonces, perdón, vamos a iniciar con unos conceptos pues que son importantes para entender cómo se diseñan estas estructuras con estas herramientas de geosintéticos, ¿sí? Bueno, entonces, los geosintéticos para que se usan en vías, en este caso para pavimentos, pues se usan para estabilizar, ¿sí? O para confinar. En el caso, pues, de la estabilización con pavimentos, con geosintéticos, perdón, pues permite mejorar el desempeño, la capacidad de soporte de la subrasante, lo que se traduce, pues, en la implementación de un elemento, pues, más estable, más robusto, más competente de la estructura de pavimento, de la estructura de soporte del pavimento, lo que a su vez, pues, se traduce en pues una disminución de los esfuerzos que se transmiten sobre la subrasante y pues como ya sabemos que esfuerzos y deformaciones están estrechamente ligadas, pues estas últimas también se van a reducir. Existen pues varios métodos para dimensionar em, el tipo de geosintético y el espaciamiento en pavimentos, ¿sí? Podemos ver pues en pantalla algunos de los, eh, perdón, autores, algunas de las entidades que son autoras, como el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos, pero pues ellos no son los únicos, pues se conocen otras tres entidades más, como se menciona, pues en la pantalla en la presentación que vemos, ¿sí? Entonces, podemos indicar, ¿sí? Que los geotextiles y las geomallas, en este caso, pues como ya lo había mencionado, permiten pues la estabilización y permiten incrementar la capacidad de soporte de, de la subrasante, que es la estructura pues que como tal va a soportar, pues valga la redundancia, la estructura de pavimento. ¿Qué significa que yo tenga pues una subrasante más competente? Pues además de que voy a tener posiblemente menores deformaciones, puedo llegar a tener espesores de capas granulares menores, ¿sí? Lo que además pues se traduce en pues en una optimización económica eh, derivada pues de la reducción del material de de carpeta granular, de capa granular, ¿sí?
Esto además pues de mejorar las propiedades mecánicas de los materiales y de pues reducir espesores, también pues hace que la vida útil de la carretera pues sea mayor, lo que a largo plazo pues a su vez va a producir también una optimización en recursos económicos, ¿sí? Eh, ¿Qué efectos tiene usar un geotextil o una geomalla? Pues la más importante es el incremento pues de la capacidad de soporte, la capacidad portante de la estructura del pavimento, ¿sí? Nos va a permitir pues tener menores espesores en las capas granulares que vamos a disponer para mejorar, ¿sí? Voy a tener un mejoramiento de las propiedades mecánicas, ¿sí? Que conforman el mejoramiento. Como ya lo había mencionado, pues incremento de la vida útil de la vía, ¿sí? Y esto a su vez lo vamos a ver un poco más adelante, a más detalle. Voy a tener pues un aumento del área de distribución de esfuerzos desde la estructura de pavimento, o sea, la carpeta asfáltica y las capas granulares hacia la subrasante. ¿Eso en qué se va a traducir? Pues en una mejor distribución de esfuerzos y va a reducir efectos, por ejemplo, como los de punzonamiento, que se pueden presentar pues en áreas menores, ¿sí? Uno de los geotextiles, de los geosintéticos, perdón, que podemos emplear, ¿sí? Son los geotextiles. Entonces, las funciones que tiene esto, pues primero es de separación, ¿sí? ¿Por qué de separación? Porque pues el geotextil al ser un manto, ¿sí? Mantiene pues el buen funcionamiento pues de los dos suelos adyacentes y la integridad de los mismos, ¿sí? Entonces, ¿qué fenómeno o qué proceso nosotros vemos en los pavimentos? Pues vamos a tener básicamente una estructura granular, ¿sí? Comprendida pues por las bases y las subbases sobre una otra material que puede llegar a ser finos, una subrasante de materiales finos, ¿sí? Entonces, al tener estos dos contrastes de materiales, tanto en granulometría como en propiedades de consistencia, ¿sí? Em, pues para pavimentos podemos tener pues dos procesos que el primero es pues migración de estos suelos finos de de la subrasante hacia el suelo granular, hacia las capas granulares, y esto lo que hace es dentro de la capa granular, pues va a tender a tapar, a rellenar los espacios que están dentro de esta. ¿Esto que ocasiona? Pues disminuye la capacidad de drenaje. Y al disminuir pues la capacidad de drenaje, a su vez también se pueden ocasionar aumentos de presiones intersticiales, pues lo cual eh, sabemos que no es algo favorable para la estabilidad y la integridad de las vías, ¿sí? Además de la migración de finos, nosotros podemos llegar a tener una intrusión, un acceso del suelo granular hacia el material de subrasante, ¿sí? Esto que ocasiona pues pérdida de la capacidad portante, ¿sí? Ya que las gravas o los materiales más gruesos al empezar a introducirse en la subrasante hacen que pues el espesor que en realidad tiene esta carpeta granular, esta capa granular, pues se vea disminuido. Sí, sabemos pues que en pavimentos el espesor de las capas pues es un factor determinante para la resistencia del mismo. Entonces, por eso es que se va a presentar esta disminución de capacidad portante al disminuir el espesor, ¿sí? Entonces, podemos ver ahí pues cómo se están
En el caso pues de la figura que vemos a la izquierda de esta misma, ¿sí? Se puede ver pues una intrusión de materiales granulares, los que son más oscuros, hacia, de materiales granulares que son los cafés claros, hacia la subrasante, que en este caso está representada por los colores más oscuros, ¿sí? Entonces, en este caso, pues podríamos ver hacia el lado izquierdo de la imagen una migración de finos, pero también una intrusión de materiales granulares, ¿sí? Entonces, nosotros podemos ver ahí que la forma en la que se está aplicando las cargas, pues está afectando directamente cómo se están comportando pues estos materiales bajo las presiones ocasionadas por el neumático, ¿sí? Al lado derecho, nosotros podemos ver cómo sería pues el sistema de cargas, ¿sí? Para una estructura que tenga un geotextil. Entonces, nosotros podemos ver pues que en primera medida el área donde se está aplicando la carga pues es mayor. Esto pues es un indicativo de cómo se están distribuyendo en una mayor área. ¿Cómo le evidenciamos? La parte de la derecha pues tiene, digamos, únicamente solo dos flechas, ¿sí? Distribuidas en un área menor, ¿sí? Y podemos ver a la izquierda pues tres flechas, en este espacio pues hay tres flechas, de manera que se tienen áreas mayores. Entonces, en ese caso podemos ver pues tanto que está, el geotextil está ofreciendo, está dando a la estructura del pavimento una separación, porque pues claramente se ve que no está intruido o que hay migración de finos dentro de las capas y pues que se están distribuyendo mejor las cargas, ¿sí? Entonces, para que pues un geotextil funcione de la manera en la que fue diseñado y para la que fue pues inventado, ¿sí? Es que primero pues debe ofrecer esta opción de barrera, ¿sí? De mantener tanto las partículas bien sea pues granulares o finas en su capa, en su posición, ¿sí? De manera pues que también se puedan cumplir con las resistencias, ¿sí? Al no tener disminuciones de espesores de los materiales de cada una de las capas granulares, ¿sí? ¿Qué es importante en este caso para que el geotextil funcione? Que esto n- no ocurra, o sea, que haya una continuidad, pero también que no ocurra alguna falla por tensión o punzonamiento, ¿sí? Bajo pues la aplicación de las cargas, ¿sí? Entonces, una de las maneras pues en las que se evita este punzonamiento es teniendo pues mayores áreas de aplicación, como se ve pues en la figura en la parte derecha, perdón, de la figura, ¿sí? Además de la separación, los geotextiles también deben ofrecer pues un aporte a la estabilización, ¿sí? Este aporte pues a la estabilización pues es el complemento, ¿sí? Y mejora pues la distribución de esfuerzos hacia el suelo del lugar, ¿sí? Entonces, ¿por qué los geotextiles son un buen complemento? Porque pues estos materiales tienen una mayor resistencia a la tensión, ¿sí? Y pues si recordamos, los suelos pues pueden llegar a tener grandes resistencias o resistencias considerables a la compresión pero no a la tracción. Entonces, pues en este sentido, el uso de ambos de manera combinada, pues nos va a ofrecer un buen sistema estructural, ¿sí?
Entonces, asimismo, pues cuando nosotros tenemos eh, fuerzas perturbadoras, en este caso, pues fuerzas ocasionadas por el paso de los vehículos, el geotextil para la estabilización, pues permite, como ya lo he mencionado, pues tener una mejor distribución de esfuerzos, lo que a su vez, pues se traduce en un aumento de la vida útil de la estructura de pavimento, ¿sí? Sin embargo, pues hay que tener en cuenta que hay ciertas limitaciones para el uso de los geotextiles, como cuáles. El CBR de la subrasante, ¿sí? Entonces, pues para que este funcione, eh, el CBR de la subrasante pues debe ser menor al 4, ¿sí? eh, ya que pues por debajo de este valor se van a presentar pues deformaciones importantes que van a generar pues los esfuerzos de tensión en el geotextil. Esto, sin embargo, pues recordemos que los geotextiles son buenos elementos que pueden trabajar a tensión. Entonces, sin embargo, pues cuando se tiene un CBR de la subrasante mayor a 4, el geotextil pues como tal ya no va a funcionar, digamos, como un agente de estabilización, sino solamente de separación, ¿sí? Entonces, en ambos casos es posible usarlo, sin embargo, dependiendo pues del CBR, voy a tener funcionamientos diferentes de este tipo de elemento, ¿sí? Entonces, pues adicionalmente, como yo puedo usar geotextiles para estabilización, em, esto va a hacer pues que los materiales puedan soportar mayores aplicaciones de carga, ¿sí? Esto pues influencia directamente la capacidad portante, y pues esto actúa como una membrana a tensión, que, como ya lo hemos dicho, pues es algo favorable, ya que los suelos pues no tienen un comportamiento favorable a tracción como si lo tendrían los geosintéticos, los geotextiles, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver cómo es em, el sistema de transferencia de cargas, ¿sí? Para un geotextil cuando está diseñado para estabilización. Entonces, vemos unas deformaciones, pues se ven, digamos, un poco exageradas por razones, pues, didácticas, ¿sí? Pero, ¿qué vemos ahí? Pues vemos que cada uno de los ejes está llevando a la subrasante y a la estructura, pues una carga, que es la carga P, ¿sí? Entonces vemos pues que esta carga, ¿sí? Está representada por flechas que van en dirección hacia abajo, hacia Z, ¿sí? Y vemos que al tener contacto con el geotextil cuando es diseñado para estabilización, ¿sí? Lo que hace es que se estén distribuyendo mejor los esfuerzos, lo que se traduce pues en en las líneas de color naranja que vemos pues de manera curva, ¿sí? O sea, las líneas A y B que se pueden ver ahí, ¿sí? Vemos pues que estas tienen variaciones con respecto a los parámetros y a los puntos A' y B', ¿sí? Vemos pues que están mejor distribuidos, ¿sí? Obviamente pues la aclaración de que el esquema está digamos, un poco exagerado con las deformaciones, pero pues nos quiere decir pues que la manera en la que se están distribuyendo estas cargas con el geotextil pues es más favorable a que si no lo tuviéramos, ya que tiene una mayor área en la que se están distribuyendo, ¿sí? Entonces, para Colombia y para el uso de geotextiles
en carreteras, en vías, nosotros tenemos la norma 232, ¿sí? La cual nos dice pues cómo son las especificaciones para pavimentos que se estabilicen con geotextiles, ¿sí? Entonces, podemos ver ahí pues que hay unas propiedades como son la elongación, la resistencia a la tracción, a la tensión, perdón, a la costura, la penetración y una resistencia al rasgado, ¿sí? Se debe aclarar pues que todas estas medidas siempre se deben tomar en la dirección más débil del geotextil y pues va a depender si nosotros vamos a emplear geotextiles tejidos o no tejidos, ¿sí? Los requisitos van a cambiar. Asimismo, pues además de las propiedades mecánicas de los geotextiles, nosotros también debemos cumplir con ciertas propiedades hidráulicas para el mismo, ¿sí? Entonces, vemos que hay algunas propiedades como la permitividad, el tamaño de la abertura y la estabilidad ultravioleta, ¿sí? Entonces, recordemos pues que los geotextiles, al igual que pues casi cualquier material puede llegar a sufrir una degradación causada por la radiación del sol. Por eso, pues también es importante tener en cuenta este parámetro, ¿sí? Además de los geotextiles, como uso de geosintéticos en pavimentos, nosotros también podemos llegar a tener geomallas, ¿sí? Entonces, ¿cómo son los mecanismos de refuerzo generado por estas estructuras? ¿Sí? Entonces, bueno, las geomallas nos ofrecen un confinamiento lateral de la base o la subbase, sea pues cual sea la capa granular que yo vaya a reforzar con esta estructura, ¿sí? Entonces, este confinamiento, pues, ¿en qué se basa? ¿Sí? Se basa, pues, en la fricción y en la trabazón de la malla con el agregado que queda dentro, pues, de cada, dentro de esta estructura, ¿sí? Entonces, ¿por qué se va a generar un confinamiento lateral? Entonces, pues esto se debe a que los materiales granulares, sí, recordemos que son dependientes del estado de esfuerzo, ¿sí? Cuando yo aumento pues el confinamiento lateral, también aumento el módulo de la capa granular. Entonces, nosotros podemos ver, por ejemplo, en la imagen que les presento, ¿sí? Cómo se está aplicando una carga, ¿sí? Por un neumático. Entonces, se puede ver que la aplicación de esta carga eh, está provocando un movimiento hacia los lados, ¿sí? De corte. Son estas flechas que se pueden ver saliendo del neumático de ahí. Entonces, ¿qué hace la geomalla? ¿Sí? Ocasiona o produce una tensión, ¿sí? Una fricción entre, pues, este flujo lateral, ¿sí? Y los materiales que están ahí fijos. ¿Qué hace esta fricción? Esta fricción, pues, restringe los movimientos que se puedan presentar a cada uno de los lados del neumático y por eso, pues es que se produce pues este confinamiento lateral, ¿sí? También otro de los mecanismos que funciona con las geomallas, ¿sí? Es el mejoramiento pues de la capacidad de soporte, ¿sí? Entonces, ¿por qué se produce esto? Porque las geomallas pues desplazan, modifican la superficie de falla, ¿sí? Y la llevan hacia una
superficie pues de mayor resistencia, ¿sí? Entonces, esto pues es sobre todo útil o pues se puede ver como en una mayor proporción cuando yo tengo carreteras sin pavimentar o cuando yo tengo pues esfuerzos muy altos. Entonces, ¿qué puedo apreciar en el esquema de la derecha? ¿Sí? De manera similar, pues puedo ver, ¿sí? Cómo se están aplicando cargas, ¿sí? En este caso, pues un neumático, pero pues por simetría podemos suponer, imaginar el otro neumático del eje, pues con la misma superficie de falla. Entonces, ¿qué se puede ver ahí? ¿Sí? Se puede ver que originalmente la superficie de falla, que está representada por la línea amarilla punteada, llega, ¿sí? Hasta una superficie más, hasta una capa, perdón, más profunda, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Recordemos pues que generalmente las estructuras van pues de capas o tienen que ir de capas de mayor competencia, ¿sí? Siendo pues la carpeta asfáltica en el caso de pavimentos flexibles, base, subbase y finalmente pues una subrasante que normalmente pues va a tener una capacidad portante pues mucho menor que las dos capas anteriores, ¿sí? Entonces podemos ver que cuando se pone las geomallas, ¿sí? Estas superficies de falla quedan cortadas, ¿sí? Al quedar cortadas, entonces la superficie de falla no está atravesando los materiales más blandos, que son los de la subrasante, sino que pues se quedan en una superficie granular que tiene una mayor resistencia, ¿sí? Bueno, además de los dos efectos que vimos previamente, también se puede llegar a producir un efecto que se llama membrana tensionada, ¿sí? Entonces, pues estos efectos se producen en materiales flexibles elongados, como lo son las geomallas, cuando adoptan pues una forma cóncava por efecto de una carga, ¿sí? Entonces, esto se traduce en que pues la aplicación de esta carga, en este caso la del neumático, hacia la subrasante pues es menor porque se va a distribuir pues a lo largo de esta capa de geomallas, ¿sí? Entonces podemos ver ahí pues de manera un poco exagerada por efectos académicos cómo se están distribuyendo pues los esfuerzos, cómo está la resistencia, ¿sí? Entonces vemos que la capacidad de soporte de la membrana, en vez de focalizarse sobre un área pequeña, eh, que fuera inicialmente pues del ancho del trapecio que vemos ahí, ¿sí? Se está distribuyendo en una superficie mayor, ¿sí? Esta es una pues, de las ventajas que se tienen, ¿sí? Pero pues hay que tomar en cuenta que este efecto, pues, solo se va a producir, ¿sí? Si el material puede adoptar esta forma cóncava, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los principales beneficios de las geomallas? Pues principalmente vamos a tener el confinamiento. Entonces, al tener un confinamiento, nosotros vamos a tener restricciones de desplazamiento lateral, tanto de los agregados como de las subbases, ya que estos materiales son bajo los cuales o en los cuales nosotros podemos usar estos elementos de geomalla, ¿sí? Este aumento de confinamiento, a su vez,
va a aumentar la resistencia de la base y la subbase en la vecindad del refuerzo. ¿Por qué? Pues como ya lo vimos en el esquema anteriormente, este produce, ¿sí? Una trabazón, una fricción entre los componentes granulares, lo que favorece la estabilidad de la estructura del pavimento, ¿sí? ¿Qué vamos a tener también? Pues como ya lo vimos en algunos esquemas, ¿sí? Se va a tener pues una mejor distribución de esfuerzos sobre la subrasante, ¿sí? ¿Esto qué va a ocasionar? Que esta distribución de esfuerzos esté no solamente pues dirigida hacia esta capa de subrasante, sino también pues se va a repartir, por así decirlo, en las demás capas. Al tener pues un estado de esfuerzos menor sobre la subrasante, yo voy a tener también deformaciones por corte menores que las que se tendrían originalmente sin tener el uso de estos elementos, ¿sí? Entonces, ¿para qué se usa o cómo es el refuerzo de la subrasante con geomallas? Entonces, pues se usa para disminuir la fuerza de corte, ¿sí? Porque establecen pues un efecto de trabazón o de confinamiento abierto, que es en realidad lo que está pasando, ¿sí? Al tener pues una mejor distribución de fuerzas y esfuerzos, ¿sí? Voy a tener pues menores deformaciones en la capa granular, ¿sí? Sin embargo, pues hay que tener en cuenta que las capas, perdón, que el uso de estas geomallas pues está restringido según la granulometría y la geomalla y la abertura de la geomalla, ¿sí? Entonces, para que pues este efecto de trabazón se pueda producir, ¿sí? Se debe cumplir la relación de que la abertura de la geomalla en su parte más corta esté entre el de 85 y el de 50 del material que yo quiero eh, confinar, ¿sí? Sea la base o sea la subbase, ¿sí? Si llega pues a ser menor que este, la trabazón pues no se va a, a dar, ya que pues el material no va a quedar como tan confinado. Y al tener pues diámetros mayores, el de 85, puede ser pues que la distribución dentro de esta, dentro de, pues de este elemento de la geomalla, pues no se pueda dar, ¿sí? Adicionalmente al geotextil y a las geomallas, yo también puedo contar, ¿sí? Con geoceldas, es otro tipo de geosintético que puedo tener, ¿sí? Entonces, estas geoceldas, de manera similar que las geomallas, también producen un efecto de confinamiento, ¿sí? Entonces, ¿por qué producen un efecto de confinamiento? Pues porque dentro de estos espacios voy a tener pues materiales granulares, ¿sí? Entonces, ¿esto qué va a hacer? Pues se va a presentar una resistencia a la flexión, a la tracción y una resistencia al corte que pueda pues interceptar o cortar los planos de falla de la subrasante, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos ver en el esquema de la derecha? ¿Sí? Vamos a tener en la parte superior una carga aplicada, ¿sí? Donde aún no he usado una geocelda. Entonces, podemos ver que la superficie de falla que se hace ocasiona pues que el material esté abombándose, esté hinchándose en la parte superficial, ¿sí? Vemos eso pues de manera curvada en en la parte superior de la imagen de la derecha. ¿Qué vemos en comparación con la imagen inferior cuando se usa una geocelda?
es que yo voy a tener, ¿sí? Un confinamiento horizontal y voy a tener pues un confinamiento vertical, ¿sí? Por esta razón es que en este caso yo ya no veo un material abombado, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy viendo adicionalmente? ¿Sí? Que yo voy a tener también unas tensiones, ¿sí? Y una mejor manera en la que se va a distribuir eh, esta superficie de falla. Podemos ver pues que al ser más amplia el abombamiento pues prácticamente, ¿sí? Está desapareciendo. En este caso pues se va a presentar también un efecto de ventana eh, de membrana, perdón, tensionada, ¿sí? Que también pues se puede conocer como efecto de viga, ¿sí? Entonces, en este caso, la tensión pues se desarrolla en un colchón curvo que está reforzado por la geocelda, ¿sí? Sin embargo, para que o se ocasione este efecto de membrana tensionada, pues deben haber unas deformaciones considerables, ¿sí? Entonces, podemos ver, por ejemplo, en la imagen de la derecha superior, digamos, solo estoy distribuyendo, solo estoy aplicando una celda, una carga, perdón. Sin embargo, cuando yo tengo el efecto de membrana tensionada, puedo ver pues que la curva que se ocasiona debajo de la carga hace pues que las cargas se estén distribuyendo a lo largo de esta, ¿sí? Entonces, ¿por qué se ocasiona esto? Pues porque tengo una sección de la celda reforzada, pues que es más rígida, ¿sí? Que el suelo vecino, ¿sí? Entonces, esto hace pues que yo tenga una reacción hacia arriba y pues por, digamos, equilibrio de fuerzas, por así decirlo, pues el esfuerzo neto que se aplica va a ser menor, ¿sí? Por eso se produce acá este efecto de membrana tensionada, ¿sí? Entonces, de manera similar, tanto al geotextil como a la geocelda, a la geomalla, perdón, se va a tener una mejor distribución de esfuerzos. ¿Por qué? Porque pues voy a aumentar la rigidez de esta capa donde voy a emplear este elemento, ¿sí? Entonces, esto va a ocasionar que la tensión en la interfaz, pues en los materiales granulares y en las subrasantes se produzca, ¿sí? Al producirse esto, perdón, también se ocasiona pues un aumento de capacidad de carga de este material de la subrasante, ya que estoy pues distribuyendo las fuerzas de una mejor manera, lo que hace que yo transfiera pues esfuerzos menores a nivel de la subrasante. Esto pues va a facilitar la estabilidad de la vía, ¿sí? Y de la estructura de pavimento. Entonces, bueno, pues eso era lo que les tenía preparado un poquito de teoría por el día de hoy, ¿sí? La idea pues es que ya en la sesión de mañana podamos emplear como tal la herramienta para diseñar pavimentos con estos elementos geosintéticos. No sé si hasta el momento tienen alguna pregunta. Profesora, buenas noches. Cuando usted mostró la especificación de geotextiles, la 232, ahí había una sigla de BPMR. ¿Eso qué significa? Bueno, espérame, perdón. A ver, perdón.
Estas de acá, ¿sí? Por Sí, ejemplo, bueno. señora, sí. Bueno, es que esos son términos que están estandarizados para las pruebas en geotextiles, ¿sí? SBMPR, pues vienen de unos ensayos, de esos pues que están ahí, que están estandarizados pues bajo esos términos. Ya, ya. Y digamos, ¿cuándo se debe usar en uno no tejido a uno tejido? En, para esto de propiedades mecánicas, pues. Bueno, va a depender de el requisito estructural que se tenga, ¿sí? Y también de las propiedades hidráulicas. ¿Por qué? Porque, bueno, los geotextiles, además de, pues, de separar, como lo vimos, y de estabilizar, también van a facilitar el drenaje, ¿sí? Entonces, si yo quiero, digamos, que mi geotextil funcione básicamente como un elemento estructural, ¿sí? Yo pues voy a emplear geotextiles tejidos. ¿Por qué? Pues porque son más resistentes, ¿sí? Y tú puedes ver ahí, la resistencia a la tensión mínima para un geotextil tejido es mayor, pues por las mismas propiedades que tienen pues, de estar entrelazados internamente, ¿sí? Los geotextiles no tejidos pues tienen un menor aporte estructural, ¿sí? Entonces, pues estos se prefieren normalmente cuando tú quieres de pronto que el geotextil se oriente o que su uso sea más orientado a facilitar un drenaje, ¿sí? Ese es uno como de los criterios que se pueden emplear cuando se usen pues geotextiles tejidos sobre no tejidos. Gracias. Bueno, entonces pues entiendo que tienen ahorita clase. Les agradezco mucho por la asistencia y pues nos veremos el día de mañana. Hasta mañana. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.